buscando melodías. Bueno, llegó el momento de charlar con nuestro invitado, pero antes vamos a mandar un saludo a Yami Vizcarra, que nos está viendo, y a las aliadas, que están prendidas para escuchar a nuestro invitado de hoy. Bueno, les digo que hoy nos vamos a ir con música, pero antes queremos repasar la vida de Aldo Iranzo, quien nos visita en el día de hoy. Lo conocen seguramente por Bandidos Urbanos, por Queso y Dulce y por otras tantas más, otras cosas más que hace. Trabaja hace más de 20 años en el Consejo Deliberante, en la parte de sonido, en la grabación de sonido, así que fuerte aplauso para él. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Aldo? Bien, bien, muy contento por la invitación, agradecido. Bueno, gracias por venir. No, bueno, un placer, un placer. Es lindo que la gente que trabaja en la música se reconozca o se conozca por lo menos. Sí, seguro. Bueno, y en tu vida, ¿cuándo arrancaste con la música? Venís de... tu mamá cantaba... Yo siempre cuento la historia que yo aprendí a cantar por mamá. Mamá cantaba, era catequista de la escuela de Luján. Y bueno, los domingos tocaba ir. Después, bueno, aprendí a tocar la guitarra y ya empezaba a acompañarla. Y ya, bueno, ya después empecé a tener amigos músicos y ya armar las primeras juntadas guitarreadas y esas cosas que se hacían en aquel momento en la Plaza San Martín. Mirá. Y ya, bueno, ya después empecé con amigos como Gerardo Modarelli, que fue con el primer amigo que toqué en un dúo en la primera fiesta de rock que se hizo años 82, creo que era. Lo organizó el Pipa Acosta, Rubén Acosta, el dueño de un local acá, llamado el Pirro con Cachacho Pascual. Ellos armaron ese evento y bueno, con Gerardo participamos. Bueno, ese evento estaba, bueno, Estación AM, Dracar, eran grupos que en ese momento estaban empezando a recorrer un poquito lo que era el camino de la música. Que era muy difícil porque no había lugares, no había... Sí, bueno, hoy lo ves un poquito más fácil o sigue siendo difícil. Hoy tenés la posibilidad de ir a los pubs, a las, qué sé yo, a algún boliche que te abre las puertas y sí, es un poquito más amplio. Pero antes no tenías... No había el acceso a muchas cosas, al sonido, al instrumento amplificado. Claro. Era mucho más complicado el tema. Tenías que, no sé, armar una fiesta así como se había armado en ese momento, tenías que trabajar un montón, conseguir gente que sponsoreara eso, porque como no se conseguía, era caro, ¿viste? O sea, acá había una sola empresa que era la de Marcos Cabrino, hoy compañeros en un grupo viajeros también, toco con varios, gracias a Dios. Y nada, era el poder trabajar para poder juntar la plata y poder alquilar el sonido, luces, muy poco, pero bueno, nada, el esfuerzo y la gana lo podían todo, así que... Bueno, el esfuerzo también para aprender, porque estaba mirando, vos aprendiste a tocar la guitarra en una escuela de internado en Ramos Mejía. Como no me podía venir acá a La Pampa, teníamos una banda, yo venía cada 3 meses, 4. Mirá. Pero aprendiste aparte, hoy por ahí se escuchan los chicos, dicen aprendo por YouTube o a partir de lacuerda.net, creo que es. Sí. Vos aprendiste en una hoja. A mí me pasaron en un cuaderno de 8 hojas. Eran los 7 tonos mayores, los 7 tonos dominantes y los 7 tonos menores. Lo básico. Sí. Y en un mes yo aprendí a tocar la guitarra. Mira. Aprendí a la posición, de cómo se ponían los dedos, cambiar, hacer todo lo que venía con eso, pero... No podía venir a casa todos los fines de semana, como decía la mayoría de los chicos. Entonces algo tenía que hacer el fin de semana. Claro. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 14 años. Ah, chiquito. Sí. Acá volví a Pico con 16 años y con la guitarra. ¿Y cómo fue estar de chico, 14 años, en una escuela así, internado? Fue difícil porque era una decisión muy difícil el irse ya. Yo tenía todos mis amigos acá, bueno, decidí... emprender un camino que no sabía si me iba a hacer pero bueno, nada, en ese momento tuve el apoyo de mis padres, que bueno, mamá con mucho gusto lo aceptó, papá un poco, a lo mejor quizás no tanto, pero bueno, ellos querían lo mejor para mí, que creo que todo padre quiere lo mismo. Y bueno, fueron 2 años que estuve allá nada más, porque no aguanté más y me tuve que volver. Pero bueno,
fue muy difícil, fue difícil. Aparte, yo tenía 14, 15 años y me manejaba, eran otras épocas también, Sí. me manejaba solo, me subía en el tren acá, papá trabajaba en el ferrocarril, tenía pase gratis, me iba de acá a Ramos Mejía, a Edo, de Edo me tomaba un colectivo, de ahí me iba al colegio con 14, 15 años, solo, no me Mirá acompañaba vos. nadie. Y pegaste la vuelta, plena guerra de Malvinas. Claro, ¿Y en vos el, sabés que estaba 80 repasando? en el 82 Sí. caigo acá. En el 82 caigo a tercer año, de vuelta, en plena guerra de Malvinas. Y bueno, ya ahí de chiquito, ya, con 16 años ya era bastante consciente de lo que era eso y siempre, aparte soy muy nacionalista. O sea, Sí. yo me encanta lo mío, lo de mi país. Y bueno, nada, era cuestión de que a muchos de los chicos que habían ido, nuestros veteranos de acá, fueron alumnos de mamá en la escuela del 66. El Vasquito Amegaray, por ejemplo, fue alumno de mamá en la escuela del 66. Mirá. Mamá terminó como directora de esa escuela. Bueno, Jorge Gaitán lo conocía de la calle. A José Luis Arce, el Curro, famoso Curro, ¿quién no lo conocía? Las motos y un montón de cosas que él hacía hasta ese momento. Y hacía varios. Y bueno, con el tiempo, fue pasando el tiempo y bueno, cuando vi que me podía acercar a estar con ellos, bueno, me hice casi parte de ellos. Claro, sí, porque yo tenía esa duda, digo, es uno de los, Sí, de no, los mucha veteranos gente más. se confunde con que soy, no tuve ese honor, porque es un honor que los chicos han tenido. Claro. Si bien no fue un honor que ellos lo buscaron, pero bueno, tuvieron la suerte de poder haber ofrecido lo que tenían en ese momento que era la vida. por el Bueno, país. pero más allá de todo eran chicos casi de tu misma edad, porque tenían 18, Claro. vos tenías Claro, 16. yo tenía un poco menos, tenía yo, sí, Claro, pero 15. rondaban más o menos las mismas edades, la adolescencia, y son chicos que por ahí los veías vos en la plaza. Claro, los o conocía, los sí. conocías de- En general yo conocía, porque a mí me gustaba andar mucho. Repito, porque eran otras épocas, se podía andar mucho más, con más libertad, no había tantos peligros como ahora. Siempre los peligros estuvieron, pero no tantos como muchas veces ahora lo estamos Claro, viendo. claro. De las bandas que formaste, ¿cuál fue la más importante? Capaz que me decís que Soy Dulce, o no. ¿Es la más importante o no? Sí, por los logros sí, fue la más importante que Soy Dulce, porque bueno, ahí yo tuve la posibilidad de andar por muchos lugares, conocer mucha gente. Hoy cuando estaba sentado ahí afuera miraba el techo y me acordaba, nosotros tuvimos la posibilidad de terminar un concurso que se hizo allá en Buenos Aires, en Feliz Domingo, terminamos tocando mirá. en Feliz Domingo. Por decirte una cosa, tocamos con Rata Blanca en Santa Rosa, con Fito Páez en Santa Rosa, una banda en Mar del Plata, los Super Ratones acá en Pico, María Rosa Llorio, la primera mujer de Charly García, también acá en Pico. Ganamos la Bienal Patagónica de Arte Joven en Bariloche. Hay unas fotos por ahí que después, si la ve, hay una que está Pampita viajó con nosotros. Mirá. A Bariloche. Ella bailaba en el ballet de Noemí Jolán, un ballet icónico de Santa Rosa en aquel momento, ahora no sé si sigue o no. Claro. Pero bueno, ella viajó con nosotros en esa delegación. Y nada, conocí muchas cosas, pero para mí, en otro aspecto muy importante es la banda Viajeros, porque pude tocar con mi hijo. Mirá qué lindo, Oh. qué bueno eso. Que ahí le estamos viendo, mirá. Esa, claro, ¿Qué Jere, se el de siente la tocar batería. con tu hijo, compartir una banda con tu hijo? Y además, Sí, es muy lindo, es una parte tuya que está por ahí atrás y la ves y te das vuelta y bueno, estás compartiendo una pasión, qué sé claro, yo. el legado, mirá, tu vieja te pasó la música a vos, Sí. vos Y a tus a tu hijo hijos. y así continuará, ¿no? Sí, ojalá que sí. Bueno, Aldo, nos queremos despedir con música, ¿eh? Son las 14. No, tenemos un poquito más para hablar, perdón, ya te estaba despidiendo antes. Pensé que eran y 28. Queso y Dulce era porque no tenían el nombre y lo dejaban siempre para lo último. Queso y Dulce, siempre que habíamos quedado para lo último, y Mercedes Bringa, que era la que nos presentaba y siempre estaba en ese tiempo con los eventos que hacía de Juventud de Municipalidad. Siempre para el postre, y ahí quedó Mochila Ribeiro, que era uno de los integrantes, dice Queso y Dulce, bueno y barato. Así que bueno. Bueno y barato, Y a claro. partir de ahí quedó Queso y Dulce. Y un clásico. Y quedó. Un clásico argentino. Y es más, o sea, en varios lugares se nos han reído, pero cuando subíamos al escenario y tocábamos ya no se reían. Claro, era muy bueno. Bueno, de hecho estaba repasando, fue elegida la mejor banda de la provincia de La Pampa. Sí, en aquel momento sí, una revista que ese comentario y todo eso hizo que volviéramos en el 2018. Mirá, Que hicimos a teatro lleno el Teatro Pico, sí.
que tuvimos la posibilidad, con el apoyo de muchísima gente que nos acompañó, que nos dio una mano, pudimos hacer el Teatro Pico y bueno, se juntó un montón de gente de aquella época y lo lindo era verlos con sus hijos. Qué lindo. Era ver al papá que nos venía a ver con su hijo que venía a escucharnos porque el papá le había contado. Pero no, ese fue un momento muy bonito. Qué lindo. La música es compartir, compartir con los hijos, compartir con los amigos. Sí. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de Aldo. Bueno, tuvimos el gusto de conocer a Aldo Iranzo. ¿Y con qué nos despedimos? Una fábula, te dije que te iba... El oso es una canción de que cantábamos con Dani González en aquella época de Queso y Dulce, así que, bueno. Nos despedimos antes de la gente, así nos vamos con música, ¿te parece? Nos despedimos con Aldo Iranzo con estas canciones hermosas y nos volvemos a encontrar mañana de 2 a 2:30 de la acá, tarde. en Más Vale Tarde. Hasta mañana. Aldo Iranzo. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. En las noches me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo allí perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a sus hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí yo el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis tardes, de mis bosques y de mí. Fue en un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Estoy contento de verdad. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Muy bueno.